Muy buenas a todos, sean bienvenidos, un saludo en el Señor. Hoy veremos un tema muy interesante, las jurisdicciones eclesiales y cómo influenciaron a la organización de Bolivia. Mi nombre es Juan Darío Monasterio y empecemos. Para entender el papel de la Iglesia Católica en la organización de Bolivia, debemos retroceder a la época colonial, cuando la evangelización fue uno de los principales objetivos de la corona española en América. A lo largo de esta etapa, las jurisdicciones eclesiales no solo se establecen para impartir la fe, sino que también como una forma de control social y organización territorial en territorios desconocidos y distantes para los colonizadores. En este contexto, las parroquias, misiones y diócesis no solo eran lugares de oración, eran centros de organización comunitaria. Aquí, la Iglesia mantenía un papel central en la administración de la vida de los habitantes y en muchos casos regulaba aspectos de la vida cotidiana como la educación en el trabajo y la convivencia. A través de la evangelización, los misioneros se esforzaban por convertir las poblaciones indígenas, a menudo enseñándoles no solo los principios de la fe católica, sino también conceptos europeos de la cultura y civilización. Tomemos, por ejemplo, la misión de San José de Chiquito, fundada en el oriente de Bolivia por los jesuitas. Esta misión, al igual que otras de la región chiquitana, fue diseñada no solo como un lugar para la fe, sino que también como un centro autosuficiente de enseñanza y convivencia. Allí, los misioneros enseñaban oficios como la carpintería y la agricultura y también transmitían valores europeos de organización y trabajo colectivo. Las misiones se convirtieron en puntos de referencia cultural y económica, que aunque hoy reflejan un legado cultural y arquitectónico único. Los jesuitas en particular fueron protagonistas en la expansión de estas jurisdicciones. Su objetivo era crear comunidades autosuficientes que pudieran funcionar con el tiempo de manera independiente. En los territorios más alejados, estas misiones se convirtieron en centros de cohesión social, donde los pueblos indígenas no solo adoptaban la fe católica, sino que también recibían una educación basada en valores de solidaridad y respeto mutuo, en parte uniendo las creencias indígenas con la nueva religión. Es interesante pensar en cómo la Iglesia, más allá de su rol religioso, se convirtió en el eje de la organización social de muchas comunidades. Incluso hoy, las estructuras parroquiales que aún se mantienen pueden considerarse herederas de esta tradición, donde la Iglesia se rige en el centro de la comunidad. Como veremos más adelante, el legado de estas jurisdicciones eclesiales continuó desarrollándose después de la expulsión de los jesuitas en 1767. Y el sistema de misiones y parroquias evolucionó, adaptándose a los cambios que trajeron la independencia y los nuevos gobiernos. Pero en esencia, la organización territorial inicial de Bolivia comenzó con estas jurisdicciones eclesiales, que con el tiempo traspasaron el mapa del país. Con la independencia de Bolivia en 1825, el país entró en una etapa de su historia y la relación entre la Iglesia y el Estado comenzó a transformarse. Aunque la Iglesia ya no tenía el mismo poder absoluto que había ejercido en la época colonial, su presencia y autoridad eran aún fuertes, especialmente en áreas rurales, donde el Estado apenas empezaba a llegar. En este contexto, la Iglesia asumió un papel intermedio, ofreciendo educación, orientación y apoyo comunitario en ausencia de instituciones estatales consolidadas. Durante el siglo XIX, muchos de los sacerdotes y obispos en la Iglesia actuaron como mediadores en conflictos sociales y en varias ocasiones en conflictos de tipo político, en un país caracterizado por la inestabilidad política y los cambios constantes de gobierno. La Iglesia Católica se convirtió en una figura respetada y en un referente de autoridad moral y social, capaz de influir en decisiones importantes. En las comunidades más apartadas, la Iglesia fue prácticamente el único vínculo con la educación, salud y otras formas de organización social. Podemos mencionar, por ejemplo, la parroquia San Francisco en La Paz. Esta iglesia, fundada en el siglo XVI y ubicada en el corazón de la ciudad, fue testigo de importantes reuniones y eventos, tanto religiosos como políticos. Durante la Guerra de la Independencia y en los primeros años de la República, esta parroquia, como muchas otras, sirvió de un punto de reunión y refugio para quienes buscaban soluciones a los problemas de la comunidad del país. Con el tiempo, la Iglesia Católica tuvo que adaptarse a las reformas políticas y sociales
que los nuevos gobiernos traían consigo. En el siglo XX, con la Revolución Nacional de 1952 y otros movimientos de reforma, el papel de la Iglesia en la sociedad fue revisado y se buscó separar sus funciones de la del Estado. Aún así, la Iglesia continuó participando en la vida social y se involucró en temas importantes, como la educación y asistencia social, en especial en tiempos de crisis. En este periodo, muchos sacerdotes y religiosos se comprometieron con las comunidades indígenas y campesinas, luchando contra las desigualdades sociales y defendiendo los derechos de los más necesitados. En varias ocasiones se enfrentaron a la violencia y la represión por alzar la voz en favor de los derechos humanos y la justicia social. Este compromiso con los sectores más vulnerables marcó una nueva etapa en la relación entre la Iglesia y el pueblo boliviano. A partir de entonces, la Iglesia comenzó a ser vista no solo como una autoridad religiosa, sino que también como un símbolo de lucha social y apoyo comunitario en tiempos difíciles. En el presente, aunque la Iglesia Católica ya no posee el mismo poder político de antaño, su influencia sigue siendo visible, sobre todo en áreas rurales y comunidades tradicionales donde el papel de las parroquias aún es fundamental. Las actividades religiosas y festividades locales que veremos en detalle más adelante sigue siendo un elemento central de la identidad de estas comunidades, uniendo las tradiciones locales con la fe católica. A lo largo de la historia, la organización eclesial en Bolivia no solo se limitó a la vida espiritual, su estructura fue fundamental para la organización territorial y social de las comunidades, especialmente en las áreas rurales. La creación de parroquias y diócesis trazó un mapa que en muchos casos sirvió como un modelo